Buenas noches, mi nombre es Juan y hoy quisiera compartir con ustedes una vivencia real que marcó profundamente a mi familia y a mí. Nuestra existencia siempre fue sencilla, nunca acumulamos muchos bienes materiales, pero eso jamás representó un obstáculo para nuestra felicidad. Crecí en propiedades rurales donde mi padre ejercía la función de empleado, y esa era nuestra realidad. Nuestra familia estaba compuesta por 5 personas. Mis padres, incansables trabajadores, yo y mis 2 hermanos menores. A pesar de nuestra modestia, siempre tuvimos lo esencial para ser felices con las dádivas cotidianas de la vida. La narrativa que deseo compartir ocurrió cuando yo tenía apenas 14 años. En aquella época ya había asumido algunas responsabilidades de hermano mayor, auxiliando a mis padres y velando por mis hermanos. Residíamos en una hacienda que considerábamos nuestro hogar, pues mi padre había dedicado muchos años de su vida laborando allí. Todo se transformó repentinamente cuando la hacienda fue vendida a un nuevo propietario. Ese nuevo señor decidió implementar cambios significativos, los cuales incluyeron la dispensa de diversos empleados, mi padre entre ellos. Fue un revés severo para todos nosotros, pues, además de la pérdida del empleo, recibimos la noticia de que tendríamos que desocupar la vivienda donde vivíamos. El nuevo dueño nos concedió un plazo exiguo de apenas un mes para encontrar un nuevo lugar para nuestra mudanza. La situación era verdaderamente delicada. Mi padre, tras recibir una cantidad módica por su larga dedicación a la hacienda, se vio confrontado con un futuro incierto. El monto que poseía era insuficiente incluso para garantizar un techo sobre nuestras cabezas por un periodo razonable en la ciudad. Con la urgencia presionándonos, él inició la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo en las propiedades vecinas, pero la suerte no nos acompañaba. Parecía no haber vacantes disponibles en lugar alguno. Cierta vez, en una ida rutinaria al almacén local para adquirir lo esencial, mi padre aprovechó para conversar con el propietario, un hombre conocido por tener buenas conexiones en la comunidad. Él indagó si había noticias de alguna ocupación disponible, cualquier cosa que pudiera auxiliar a nuestra familia a superar aquel momento difícil. Por una feliz coincidencia, o quizás por obra del destino, el dueño del almacén había oído hablar de una vacante para casero en una finca en la ciudad vecina. Un amigo de él necesitaba a alguien confiable para cuidar el lugar, que estaba un tanto descuidado. Sin dudarlo, él facilitó el contacto a mi padre, quien no perdió tiempo y fue al encuentro de esa posible nueva colocación, nutriendo la esperanza de que aquella podría ser la oportunidad de reconstruir nuestra vida lejos de la hacienda que en breve dejaríamos atrás. Un día, mi padre encontró a ese tal hombre en la ciudad, el cual buscaba a alguien para velar por un sitio de su propiedad que se encontraba abandonado, pues nadie deseaba residir allí. El lugar era distante del perímetro urbano y no disponía de electricidad. Aún consciente de las dificultades de vivir en un lugar tan remoto y sin energía, mi padre decidió aceptar la propuesta. Él no poseía muchas alternativas en aquel instante. El dueño del sitio explicó que inicialmente mi padre apenas necesitaría mantener el lugar en orden para evitar su completo abandono. No había plantaciones ni animales que cuidar, pero el propietario prometió que enviaría un tractor para que mi padre pudiera preparar la tierra para futuras plantaciones. Cuando mi padre nos comunicó acerca del cambio, mis hermanos y yo quedamos sorprendidos. Tendríamos que caminar por más de 1 hora para llegar a la escuela y no tendríamos más televisión debido a la ausencia de luz eléctrica. Con todo, no teníamos mucha elección. Era eso o quedarnos sin hogar. Algunas semanas
Después de nuestra mudanza, el dueño del sitio cumplió su promesa y envió un tractor. Mi padre comenzó a trabajar la tierra y gradualmente el sitio comenzó a transformarse. Él reparó las cercas dañadas y realizó algunas reformas en la casa, preparando todo para recibir algunos animales. La distancia de la ciudad no era tan problemática, pero la falta de energía eléctrica dificultaba bastante nuestro cotidiano. A pesar de ello, fuimos adaptándonos y aprendiendo a vivir de esa manera. En un cierto día, mi padre decidió ir hasta una venta localizada en un poblado cercano de donde vivíamos. Él necesitaba adquirir algunos artículos para la casa y también pretendía traer algunas gallinas para criar en el sitio. Al llegar allí, el dueño de la venta preguntó dónde estaba residiendo. Mi padre mencionó el nombre del sitio y, repentinamente, todos los presentes en la venta cesaron la conversación y lo miraron fijamente. Mi padre quedó perplejo y preguntó si había dicho algo inadecuado. Un hombre y el propio vendedor se miraron entre sí, y entonces el vendedor dijo: «Mire, voy a serle sincero, nadie que se muda allí permanece por más de 2 meses». Mi padre indagó si eso se debía a la distancia de la ciudad o a la falta de luz, pero el vendedor apenas meneó la cabeza en silencio. El otro hombre entonces se manifestó: «Usted puede creer que estoy delirando, pero aquel lugar está maldito. Dicen que el perro de los infiernos vaga por allí. Si yo fuera usted, me iría de allí mientras haya tiempo». Mi padre nunca fue de dar crédito a historias de fantasmas o cosas por el estilo. Él agradeció a los hombres, tomó sus compras y las gallinas, colocó todo en la pequeña carreta del tractor y regresó a casa. Él imaginaba que aquellos hombres solo estaban intentando amedrentarlo. 2 días después de esa conversación, ya era muy tarde por la noche cuando comenzamos a oír ruidos extraños alrededor de la casa. Parecía haber un animal grande, como un caballo o un buey, circulando cerca. Inicialmente no le dimos mucha importancia, suponiendo que podría ser algún animal que había escapado de alguna propiedad vecina. Sin embargo, poco después oímos un alboroto proveniente del gallinero. Mi padre se levantó inmediatamente y abrió la ventana para intentar visualizar lo que estaba sucediendo, pero la oscuridad era tal que apenas conseguíamos oír a las gallinas agitadas. Él decidió no salir de casa, pues sin luz y sin un arma, sería muy peligroso confrontar a un animal salvaje. Al día siguiente, al amanecer, mi padre se dirigió al gallinero para verificar lo ocurrido. El lugar estaba completamente revuelto, como si un huracán hubiera pasado por allí. Sobraron apenas 1 o 2 gallinas que consiguieron escapar y esconderse en la maleza. Aquel día, mi madre decidió que no iríamos a la escuela, pues estaba aprehensiva, temiendo que la bestia que atacó a las gallinas pudiera atacarnos también. Aún durante el día, mi padre tomó la escasa cantidad que tenía guardada y fue hasta la venta a comprar 2 linternas potentes y un farol de gas. El farol iluminaba mucho más que las lámparas de aceite y velas que utilizábamos. Al ver a mi padre, el vendedor preguntó si todo estaba bien y si él había presenciado algo inusual. Mi padre relató el ataque al gallinero. El vendedor se puso serio y dijo: «Amigo, usted necesita irse de ese lugar lo más rápido posible antes de que algo malo le suceda a usted o a su familia». Mi padre explicó que no tenía a dónde ir ni recursos para mudarse. El vendedor entonces tomó una pistola antigua que poseía guardada y se la entregó a mi padre diciendo: «Lleve esto. El arma es un poco vieja y está oxidada, pero aún funciona. Si usted ve algo extraño, solo tiene que apuntar y disparar». Mi padre agradeció al vendedor, tomó el arma y regresó a casa. No sabíamos qué iba a suceder, pero al menos ahora teníamos algo para protegernos. Aquella noche,
decidimos que todos dormirían juntos en la misma habitación. Mi padre no nos contó acerca de la historia que había oído en la venta. Él creía que el ataque al gallinero había sido obra de un puma u otro animal salvaje y no del tal perro de los infiernos mencionado por el hombre. Durante la noche oímos nuevamente aquellos ruidos extraños alrededor de la casa. Parecía haber alguien respirando pesadamente cerca de las ventanas. Mis hermanos estaban dormidos, pero yo, mi padre y mi madre permanecimos despiertos. Oímos aquellos sonidos durante toda la noche. Parecía que algo intentaba forzar las ventanas para entrar en la casa. Recuerdo a mi padre sentado al borde de la cama, con el arma en la mano, pasando la noche entera en vigilia, atento a todo. Él estaba listo para protegernos en caso de ser necesario. Fue una noche larga y aterradora, pero conseguimos superarla. Al día siguiente, tras una noche repleta de miedo e incertidumbres, mi padre decidió compartir conmigo y mi madre la conversación que había tenido en la venta. Él habló acerca del tal perro de los infiernos que, según los hombres de la venta, rondaba nuestra área. Al oír eso, enseguida pensé, padre, eso debe ser un hombre lobo. Pero mi padre, que nunca creyó en esas cosas, insistió en que era un puma u otro animal salvaje. Él afirmó que, si la criatura regresaba, él le dispararía. Mi madre quedó muy preocupada con todo aquello. Ella sugirió que deberíamos irnos de allí e ir a casa de una hermana suya que residía en la ciudad. Pero mi padre no quería partir. Él dijo que teníamos que enfrentar lo que viniera. Entonces mi madre decidió llevar a mis hermanos a casa de su hermana. Ella me invitó a ir con ellos, pero decidí quedarme. Yo quería permanecer y auxiliar a mi padre a enfrentar lo que fuera que estuviera rondando nuestro sitio. Yo sabía que teníamos que ser fuertes y encarar nuestros miedos, no importaba lo que sucediera. Esa fue mi decisión, quedarme y luchar al lado de mi padre. Durante el día nos mantuvimos ocupados reforzando todas las ventanas y puertas de nuestra casa. Estábamos preparándonos para confrontar algo desconocido y aterrador que rondaba nuestra propiedad. Mi padre, con raciocinio rápido, decidió usar nuestras 2 últimas gallinas como cebo. Él las colocó en el gallinero con la esperanza de atraer a la criatura hacia un área donde pudiéramos avistarla. Cuando cayó la noche, permanecimos en silencio dentro de casa, tensos y listos para actuar. No tardamos mucho en oír los ruidos familiares alrededor de la casa, seguidos por los cacareos estridentes de las gallinas. Fue entonces cuando decidimos actuar. Abrimos una ventana que daba al gallinero y, simultáneamente, encendimos nuestras linternas. Lo que vimos en aquel instante fue algo que jamás podríamos haber imaginado. Era una criatura con pelaje oscuro y brillante y un rostro aterrador que recordaba a un perro deforme. Cuando la luz de las linternas alcanzó a la criatura, ella soltó la gallina que tenía en sus garras y se quedó parada por algunos segundos, como si estuviera ofuscada por la luz. Enseguida, la criatura hizo algo aún más sorprendente. Se irguió sobre sus patas traseras, revelando una altura de casi 2 metros. Mi padre, sin dudarlo, empuñó su arma y disparó en dirección a la criatura. Asustada por el estruendo del disparo, la criatura rápidamente volvió a sus 4 patas y huyó hacia la maleza, desapareciendo de nuestra vista. Tan pronto como salió el sol, comenzamos a recoger nuestras cosas para dejar aquel lugar. Antes de ir a la ciudad, hicimos una parada en la venta local para devolver el arma que habíamos usado la noche anterior y relatar al vendedor lo que habíamos presenciado. El vendedor nos escuchó atentamente y dijo: «Yo les creo. Esa criatura maldita ha perturbado nuestro poblado, pero parece tener una preferencia especial por ese sitio. No sabemos el motivo». Tras despedirnos del vendedor, fuimos a la ciudad a encontrar a mi madre.
Desde aquel día nunca más residimos en áreas rurales e incluso evitamos visitar esos lugares. Prefiero no revelar la ubicación exacta donde todo esto sucedió, pues no sé si alguien vive allí hoy o si la criatura aún asola aquella área. Que tengan una buena noche.